yo, no sé, tú, Diego, trabajas en la universidad, pero lo pasáis bien haciendo clases. Es una experiencia mágica entrar a clase y estar con los estudiantes con la excusa, cualquiera de esta sea, de la metodología, yo con la excusa del ciclo vital. Son excusas que inventamos para estar con nuestros estudiantes, para que en ellos ocurra este proceso de transformación en la convivencia, como describía el doctor Maturana. Sí, Dime. yo eso lo entiendo y en fondo como es parte como de una construcción, de una formación. Muchas veces la forma que uno tiene de ejercer la docencia no solamente en entregar contenido, que el contenido Exacto. básicamente se podría entregar con la recomendación de un libro y después obviamente controlar ese Exacto. libro o algún texto, pero lo que fundamentalmente hace el docente también y sobre todo en la formación de profesionales es empezar a fomentar, a crear el buen criterio profesional. Pensamiento Entonces, crítico. sí, exacto. A Exacto. través del, bueno, el pensamiento crítico sería a través de una de las herramientas. Pero lo que quería yo para mi, bueno, no solamente para quien lo escucha, sino también para mi acervo cultural, digamos. Así es. Tú Así es. hiciste mención como un paradigma tradicional de la educación. Igual sería como el paradigma vigente en materia de educación. Este es el que te digo, un paradigma más bien constructivista, en el que entendemos mira, desde un paradigma tradicional o desde una mirada tradicional, yo podría pensar que el conocimiento se entrega y se le pregunta al estudiante por la cantidad de conocimiento que acumuló. A eso lo llamaba, en aquel entonces, en los años 70, Paulo Freire, la educación bancaria. El conocimiento bancario. ¿A qué se refiere la educación bancaria? Es un símil que él hace de manera divertida con los bancos, donde uno deposita dinero, deposita, qué sé yo. Entonces él dice que la educación bancaria es esta educación en la que yo deposito conocimiento en el estudiante, deposito, 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 y cada cierto tiempo saco, le hago la prueba, le hago la pregunta, vuelvo a contenido. Ujú. Entonces se convierte el proceso educativo simplemente en un conjunto de contenidos acumulados con el fin de tener ese contenido. Pasamos a otra vuelta, que también es de los años 70. Nosotros hoy día estamos alucinados y saltando arriba de la pelota con la teoría constructivista que tiene 40 años, en el que entendemos que el aprendizaje se construye con el estudiante o con el proceso social en el que estamos. Se construye, nosotros en psicología, yo al menos, cuando tengo que hablar de psicología del aprendizaje, la definición de aprendizaje no la doy yo ni la dan los libros, sino que la construyen los estudiantes. Es un ejemplo bien simple. ¿Qué es el aprendizaje? Este curso define lo que es el aprendizaje. Yo como profesor, o yo como experto, o como tú quieras llamarlo, me encargaré de que esa definición tenga algunos elementos clave, ¿ok? Porque si no, el aprendizaje es pasarlo bien. No, tiene que tener... Pero, me explico, entonces Sí, trabajamos en función de este concepto de aprendizaje que ellos han creado, no yo, que ellos han masticado y asimilado. Entonces, yo entiendo que vamos generando instancias de aprendizaje, vamos perturbando a nuestros estudiantes para que en ellos ocurran cosas. ¿Qué cosas? No sé, cosas, ¿ok? Que es muy distinto, cosas como reflexiones, ideas, pensamientos, innovaciones, que es muy distinto a ir a una clase y sentarme a que el estudiante absorba y después me repita. Y eso es todo. sí, ¿Me perfecto. explico? Sí, Entonces, en parte, en entonces, parte. claro, es que No, pero por en eso todo te caso digo, quiero hacer una aclaración, en el fondo con la explicación que tú estás dando, que sí, al final uno, esto también no son procesos que uno logre comprender de un momento a otro, así y es, que efectivamente también tienen que ir aparejado uno con el entendimiento del concepto, pero también con una comprensión acerca del proceso. Porque finalmente claro, como en la teoría podemos entender muchas cosas o podemos sí, entender la explicación, pero claro, una de las formas que yo, a medida que tú estabas hablando, yo pensaba, bueno, pero esto cómo se operacionaliza. Bueno, y la operacionalización la verdad es que viene con el ejercicio de la docencia como tal. Entonces, eso por es, ahí eso es. va quedando plasmado eso. Bueno, Ahora, recordarle también a todos si lo los... ajustas, Sí, dime perdón Dani. Diego, si lo ajustas un poco más todavía, la cuestión es el contenido curricular o el contenido de lo que enseñamos, historia de la psicología, matemática, la guerra civil, lo que tú quieras, el contenido siempre es secundario. Esa es la gracia. Porque lo primario es el proceso de enseñanza-aprendizaje, como dices tú. Yo me concentro en que en el estudiante ocurran
ciertos procesos cognitivos, emocionales, sociales, afectivos, que están descritos en nuestro programa de estudio, que están descritos en nuestro perfil de egreso, que están descritos a su vez en nuestro proyecto educativo institucional. Yo eso lo bajo finalmente hasta una actividad práctica en la que al estudiante le tienen que pasar cosas puesto que adquirió un contenido. Pero el contenido no es lo más importante. No es lo más importante para los niños saber cómo se llamaban los 3 barquitos que llegaron a América. Eso da lo mismo. No importa si se llama la Pinta, la Santa Juana no importa eso. Lo que importa es que el niño entienda que había un ser humano que miraba el mundo, que el huevo, qué sé yo, que fue, que no, que volvió, que llegó a las 3 calaveras, no sé cuánto. Da lo mismo cómo se llamen. Lo que importa es el proceso, como bien dices tú. Y para eso tenemos que convencer a nuestros profesores y profesoras de jugar este juego de la docencia sin límites, pues, Diego, sin ningún tipo de estructura, entendiendo que la estructura tiene que ver con formalidades, convenios de desempeño, igual, a eso me refiero, ¿no? Como Sí, no. que yo no voy a clase a hablar de pájaros. No, sí se entiende, pero yo también con lo que tú señalas, yo creo que ahí lo importante también es, porque muchas cosas se dice, están orientadas hacia el estudiante, al estudiante se le señala cuál es el perfil de egreso, se le entrega mucha información a través de un programa, pero yo creo que acá también lo relevante y que allí hay un gran aporte que podría ser en este caso la Oficina de Educación Médica donde tú estás, eres parte, Daniel, es entregar algunas, no sé, recomendaciones o cuáles son las habilidades docentes más adecuadas para poder desarrollar este tipo de docencia. Porque finalmente yo creo que muchos de nuestros colegas lo realizan, pero por oficio, digamos, no Sí, o por una serendipia, ¿no? o por una cuestión por oficio o por talento innato, por decirlo así. Pero lo importante también es Mira, que eso se pueda formar. sí. Mira, justamente ahora, yo cuando me vine le decía a Vanessa Mazán, nuestra vicedecana, me voy de viaje, qué sé yo, pero yo sigo trabajando para la universidad y efectivamente he seguido mandando correos, qué sé yo, igual como que seguimos en eso. Nosotros en la Oficina de Educación Médica, te diría que a principios de noviembre llegó una nueva directora de la oficina, Carolina Williams. Y Carolina llegó con la idea, y me parece muy bien, como de fundar esta oficina a partir de el establecimiento de líneas de investigación, de trabajo, y me parece fantástico, y así ha sido. Y una de las áreas de investigación de esta Oficina de Educación Médica, que está, como te digo, yo creo que debe ser presentado de Canatura dentro de estos días, este programa, si no ya fue presentado, una de las líneas es la línea de investigación en docencia, que es la que voy a trabajar yo. Y la línea de investigación en docencia tiene que ver, uno, con el bienestar, que es lo que nos importa a nosotros, pero también tiene que ver con el estado del arte, diría yo, o con hacer un barrido, o ni siquiera barrido es la palabra, con conocer quiénes son nuestros académicos. ¿Quiénes son? Son 300 y tantos académicos entre Santiago y Coquimbo. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Cómo se sienten? Etcétera. Para de ahí, me acuerdo cuando la decana me decía, ya, profesor, pero ¿cómo se baja esto a la actividad práctica? Yo le decía, pero decana, déjeme investigar primero. Yo no tengo ningún dato todavía. Una vez que tengamos los datos de lo que estamos levantando, recién allí vamos a tener una panorámica de decir cómo tenemos o cómo podemos impulsar el desarrollo de los docentes hacia la docencia que ellos siempre han querido, ¿sí? Porque hay muchos profes que no se atreven, no sabemos quiénes son los profes, no lo sabemos, o sea, sabemos quiénes son, ¿no? Pero no sabemos cuáles son sus propósitos, en qué ciclo de la vida o sea, yo entiendo eso, en fondo es no solo ver la cara, sino que también ver los corazones, finalmente. Pero más que eso, Diego, yo tengo 54 años, llevo 25 años enseñando. Y efectivamente, a mí me pasan cosas que le pasan a un hombre de 54 años. Pero además me pasan cosas a mí, propias, de un académico de 25 años de antigüedad, que es muy distinto de un profesor que tenga los mismos 54 años, pero lleve 5 años ejerciendo la docencia. Le pasan otras cosas. Y esas son las cosas que tenemos que descubrir. Sí, pues, el ciclo de vida docente. Pero claramente que sí, porque además hay que considerar que cada persona es única e irrepetible y cada persona obviamente siente distinto, así que por lo tanto es súper relevante poder conocer cuáles son de alguna manera la fortaleza y debilidad en este caso de cada docente para poder mejorar siempre con ese afán y con ese propósito. Dani. Y los rollos de vida, voy a contar una infidencia, Diego, si me mando un condoro tú me decís, Daniel, cooperaste.
Diego, tú vives fuera de Santiago y viajas a Santiago todos los días. Viajas harto, porque estás como a 200 y tantos kilómetros, 200 kilómetros de la universidad. Y viajas todos los días. Yo podría pensar que tenemos un profesor, tú, que tiene 4 horas de trabajo o 4 horas de tiempo libre en su cabeza para poder... A ti te pasan cosas en esas 4 horas que no les pasan a otros profesores. Por la vida que tú tienes. Por el lugar donde vives. Yo puedo decirte, Diego, quisiera que trabajaras con las personas que van en el bus y les preguntara, vamos, voy a ocupar mi tiempo de esto que es mío, porque Daniel Sánchez, Pedro Pérez o Juanito Gómez no lo Oye, tienen Dani, porque se van en metro. igual no te estoy entendiendo mucho el ejemplo, pero no importa. Lo que pasa es que el hecho, tal como dices tú, uno de los académicos que más valoro y que más conozco, tú tienes una forma de vida en la que destinas gran parte de tu tiempo a movilizarte. Y en Ya. esa movilización, porque vives fuera de la ciudad, yo podría pensar que allí te pasan cosas cuando estás solo, cuando vas reflexionando, cuando vas leyendo. Te van pasando cosas que a otros no les pasan porque no tienen ese tiempo. Tú eres papá, yo no soy papá, a ti te pasan cosas que a mí no me pasan. Yo estoy en España, tú estás en Chile, me están pasando cosas que a ti no te pasan. Yo tengo 54 años, tú tenías harto menos. Son cosas que nos pasan distintas, y esas cosas que nos pasan distintas, yo tengo que ser capaz de volcarlos en mi oficio docente. Sí, no, por ¿Sí? cierto. Sí, no, si desde ese punto de vista se entiende, pues es O parte de lo que la experiencia en, es la parte de experiencia lo en los que medios. sí es parte de lo que hemos planteado, lo que hemos conversado ahí en los últimos minutos. Dani, pero quiero pasar a otros temas porque no todo para que nos quedemos Por en lo favor, profe. docente. Importante, bueno, mencionar que estamos haciendo una transmisión online desde Sevilla, nosotros desde Intercontinental. Santiago, desde España, y obviamente que es posible gracias a las tecnologías y obviamente a los medios que tiene la Radio Universidad Central de poder hacer posible esta conversación, lo que obviamente no Ya la quita vi, que Francisco. el día de mañana tú puedas, por ejemplo, podamos hacer una entrevista radial, por ejemplo, con tu directora, con quien fue tu directora de tesis, o con alguno de los académicos, con los colegas con los que has interactuado allá durante tu estadía. Así que súper relevante poder destacar la posibilidad que nos dan las comunicaciones, sobre todo de hacer esta transmisión a miles de kilómetros de distancia. Yo agregaría, Diego, que acá siempre está la idea de todos los vínculos que vamos haciendo, de hacer seminarios internacionales, colaboración, etcétera. Como todo eso implica costo, es mucho más fácil tener un expositor español, un expositor chileno en un seminario en España. No cuesta nada, es cosa de apretar tres Sí, botones y listo. no, pero Y eso nos abre la puerta. eso ya lo hemos Sí, hecho, pero nosotros lo que súper. deberíamos hacer como programa es hacer alguna entrevista con alguno de tus colegas ya en España. Pero A eso me claro que refiero. sí, lo dejo amarrado, mañana mismo lo Ya, amarro, sí, no te preocupes, así que sí. alguien Sí, sí, sí. que ahí veamos quién podría ser un buen entrevistado. Oye, Dani, y lo Sí, otro, dime, dime. bueno, esto cuando hiciste mención en algún momento que hablaste con algún vicedecano o decano de medicina de la Universidad de Sí, Sevilla o de otra universidad. sí, Y de bueno, ellos Sevilla. cómo ven esto que nosotros se está instalando acá y se promueve acá en la facultad, que es la humanización en salud? ¿Cuál es la experiencia en este caso internacional Sí. o la visión que tiene en España? Porque obviamente pueden haber mucha más trayectoria sobre este tema que la que nosotros tenemos. Mira, yo debo confesarte que por una malformación o buena formación mía, yo antes de reunirme estudio mucho, mucho. Entonces me leo los programas de estudio, el plan estratégico de la facultad, me leo las investigaciones, estudio los concursos, que hubo una reformulación posible del plan de estudio, y me leí las opiniones de los estudiantes. O sea, yo llego súper preparado como para preguntarle en serio al tipo. No es así como, ¿y qué les Mm. parece a usted la humanización? No, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, el plan, la universidad o la facultad de medicina de la universidad está en nuestro mismo rollo. ¿Ah? Médicos preparados para el mundo, médicos para servir, médicos para etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que me llama la atención de ellos sí es que tienen un solo ramo de psicología o de humanización, si tú quieres, en medicina, muy arriba en la carrera, como en el cuarto año, pero todo lo que tiene que ver con el tema del profesorado, con el tema del estudiantado, no lo ve la vicerrectoría con la que yo estuve. ¿Ok? Entonces fue una conversa más de internacionalización. Ujú. ¿Qué es lo que me llama la atención? Sí, que los estudiantes de medicina de esta universidad presentan, creo yo, las mismas dificultades que vamos a enfrentar nosotros pronto en nuestra carrera de medicina, Diego, porque los estudiantes de medicina no ven pacientes sino hasta el casi quinto año de la carrera. Entonces, la Sí, medicina se he convierte en una escuchado eso. fantasía para los chiquillos. Ujú. ¿Cachai? Y eso es producto del plan de estudio. ¿Por qué? El vicerrector me decía, hombre, porque yo no puedo enseñarle a un estudiante frente a un paciente cómo se pone el estetoscopio, tal cual me decía. O no puedo yo puedo ir a practicar con un estudiante, por ejemplo, en dermatología, que toque la piel, por decirte, y él me pone este ejemplo, que es muy distinto de ginecología. No pueden ir 4 estudiantes de segundo año. Entonces está en un rollo súper grande, porque cómo aproximamos la disciplina, cómo aproximamos el usuario. A mí me carga la palabra usuario, pero se la robo a los terapeutas ocupacionales porque para ellos es súper importante. ¿Cómo nos aproximamos desde la medicina, inclusive desde la psicología, al usuario final? Porque los chiquillos pasan 4 años viendo teoría, y en 4 años de ver teoría, todos entramos en dificultad. Entonces, ¿qué es lo que genera la Universidad de Sevilla? Ellos tienen se llama el hospital simulado, que es como nuestros campos clínicos, ¿eh? El hospital simulado en el que Una sala de simulación. ellos, claro, pero es un hospital entero, más que una sala, es un Ok. hospital, bueno, no es tanto un hospital, ¿no? Pero desde que ocupan, no son maniquís, tienen otro nombre, ¿no? Para probar, hasta que se pusieron en la idea de contratar actores en la universidad, Ujú. pero actores de primera línea, que me decía el tipo que le sale carísimo, que es casi impagable hacerlo, pero que con actores de verdad, ellos simulan la experiencia del estudiante en contacto con el paciente. Y los estudiantes saben que son actores, lo tienen clarísimo. Pero les ha funcionado hasta ahora esto de acercar al estudiante al usuario a través de este juego simulado en laboratorio. Le funciona bien. A mí me parece que es una posibilidad que tengo que conversar con la decana, que me parece importante e interesante. Sin embargo, a mí me gustó más la idea del aprendizaje-servicio y de llevar a los estudiantes a los territorios que los necesiten a hacer lo que Ujú. estimemos conveniente. Yo voy a hacer un ramo que se llama Psicología y Salud, que es el ramo de acercamiento de los estudiantes de medicina al usuario, a la persona, y pienso que podemos generar proyectos de innovación en la que los estudiantes vayan a centros de salud, que vayan a lugares de adultos mayores, etcétera, a enseñar biología o a enseñar medicina. Me parece que está súper bien eso. Hablar de nutrición, Sí, claro. hablarles de los dolores, Promoción para la salud. es hablar de salud con el usuario final porque se enmarca dentro del ramo de psicología, ¿cierto? Sí, Porque tiene claro. sentido que vayan a encontrarse con. Y lo otro que me llamó profundamente la atención en medicina es que acá en España la escala es del 1 al 10 con el corte en 50. ¿Ok? El Ya. 5 es nota mínima. Y ellos están elevando la nota a 6. Y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Para Porque bien o están para mal? exigiendo, ¿Para bien o para mal? me- a mí me pareció extraño porque por una política pública no se puede. O sea, es como que en Mm. Chile dijéramos ya, a partir de mañana en esta universidad se aprueba con 5. No se puede, po. No se puede porque está definido de otra manera. Entonces, están ahí un poco dialogando los profesores, o sea, la facultad. Pues yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué más exigencia? Y me decían porque son médicos, trabajan con seres humanos. No nos podemos arriesgar Y a que un trabajan salvando estudiante que vidas, como digo yo siempre. exactamente. Mm. Exactamente, ¿cachai? Entonces, Mm. no podemos arriesgarnos a que un estudiante que pasó en Chile 3.96 esté el día de mañana sacando una guagua de ancho de una mamá. No, no se puede. Entonces, eso me llama la atención, el nivel de exigencia, me llama la atención la discusión que tienen ellos respecto de cómo acercar al estudiantado al usuario final, y me llama mucho la atención esto del campo simulado y una idea que les quiero copiar que se llama Research Day, en que ellos son muy fanáticos y yo estoy cada vez más convencido que la investigación tiene que hacerla el profesorado con los estudiantes. Estudiante que no investiga se queda fuera de la vuelta al tiro. Entonces se Mm. hacen concursos de publicaciones anuales con profesores y estudiantes que postulan a revistas internacionales, y eso me parece
que es súper interesante que Y podamos eso se puede, copiarlo nosotros. o sea, eso yo sé que la Universidad Española lo hacen recurrentemente a nivel de posgrado, de magíster, doctorado, donde ahí los tesistas, los investigadores doctorales o de magíster van y Pero en pregrado exponen se sus temas. puede. En Pero, Marcos Mellado está pero, con esto trabajando con dos termino, Dani. estudiantes, Diego. Pero Ah, perdón, lo perdón. importante de eso es que también va muy relacionado eso, el Research Day, a lo que se pueda, a como una acción dentro de la idea de los semilleros de investigación, por ejemplo. Exacto, Ya, que exacto. no va necesariamente dentro de lo que tiene Marco como incentivo, ¿cierto? Que Sí, recibe, o sea, que reciben sus estudiantes para poder dedicarse a la investigación. Así que sí. yo creo que, bueno, toda esa idea obviamente van sumando al afán o a la promoción o a fomentar la investigación, sobre todo a nivel de formación. Yo, de hecho, hoy día ahí aclaraba una inquietud con los estudiantes que con respecto, en el fondo, qué es lo que a uno le interesa. A uno le interesa es, en este caso, es contribuir a la formación de nuevos investigadores, digamos. Y si puedo, Exacto. siempre no significa que el que parte el que va a terminar, digamos, siendo el referente, ¿no? Pues yo puedo ser un buen reclutador o un buen formador, pero quien especializa después, bueno, son otros. Así que, y eso va a Sí. depender mucho de la área de investigación que ellos vayan teniendo, ¿cierto? Así que súper Pero interesante la idea ahí que está sí, recogiendo. sí, a mí me queda la sensación, después de esa entrevista, que se puede, po. Se puede pensar en que nuestros estudiantes participen de investigaciones desde el segundo año, si se puede. ¿Por qué tenemos que pensar que todo es Q1 o que todo tiene que ser como posgrado y doctorado? No, yo te comentaba la otra vez que tengo el interés de empezar a formar semilleros de investigadores con profesores no doctores, porque no hay que esperar el doctorado para que el profe investigue, que el profe investigue con sus estudiantes y que eso podamos llevarlo a jornadas de innovación, a mostrar lo que se hace sin necesidad de, ¿me entiendes? Entonces, esto de publicar y de hacer como un concurso, no un ranking, un concurso en que se premia a los estudiantes de, no sé, tercero, segundo o primero que han participado en una investigación, es un cabro, una chiquilla que va a mirar el proceso pedagógico de otra manera, va a entender otra universidad, que hay que darnos leyendo los libros de biología, qué sé yo, o de psicología. Yo ahora pienso en la Loreto Muñoz y las posibilidades gigantescas que tiene de trabajar con la gente en nutrición, pero es que no tiene límites, po. O qué sé yo, o el Augusto Mellado, que trabaje con estudiantes el tema de la dialogicidad y que investiguen, que lean, que esté presente en coterapia. O sea, pero es que entonces si no, quedémonos en España, po. ¿Para qué nos volvemos a Chile? Me fui en volar, ya, sorry, me fui en Sí, volar, me fui en volar. ahí te mandaste un Danielazo. Ah. Pero es que, bueno, tú me conoces, pues, Diego. Es que, mira, este viaje, Diego, es un viaje mío y de nuestra universidad. Entonces estoy súper como entusiasmado con llevar ideas innovadoras a nuestra universidad, que no son tan innovadoras porque se hacen acá, pero poder probar lo que estamos haciendo, porque eso nos va a generar redes internacionales de trabajo entre académicos, no investigadores, académicos, estudiantes y quizás investigadores con otras universidades del mundo. Eso es extraordinario, es extraordinario. Hoy día estaba en un seminario de un compadre que trabaja un proyecto de innovación con 8 universidades, 8. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Entonces, escucha, si no venimos acá a hacer clases, a remover la cuestión, a generar ideas, a establecer alianzas, ¿a qué vengo? A comer comida andaluza? No. No, bajo ningún caso. Bajo ningún caso. Exacto. Oye, Dani, el otro que te iba a preguntar, Dígame, ¿cómo lo que usted quiera. hay unas cuestiones como de contingencia que salieron hace poco, lo vi en Oh, una nota, que es sobre sí. el pago de la deuda histórica a los profesores? Sí. ¿Cómo eso contribuye, ese pago de la deuda histórica, al bienestar docente? Ah, qué buena, qué buena, qué buena. Mira, lo primero es que yo investigo académicos, no profesores. La deuda histórica es con los profesores Sí, de claro. básica y qué sé yo, media de los escolares. A nosotros no nos toca esa deuda histórica. Pero esa deuda histórica, es una rata explicarlo, pero tiene que ver con el cambio de la AFP y la Sí, cosa que se hizo el sí, año 80, sí. que se hizo una trampa. El sistema de cambio de la pensión fue tramposo. Ujú. Los tipos, oye, se quiere cambiar a la AFP con la pistola. O sea, así fue, así fue. Si hay duda,
lea mi tesis doctoral donde están los profesores que relatan esa historia. Ujú. Pero en este cambio de la AFP del sistema de pensiones, hubo un cambio en los montos, o hubo una plata que no se le pagó nunca a los profesores. Y era la famosa deuda histórica. Hoy día, esa plata yo no sé si contribuye al bienestar de los académicos, al bienestar material, ¿no? Porque desconozco cuánto es, pero sí es un reconocimiento ético y moral Ok. importantísimo para el profesorado, en que se valora algo que vienen pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? En que estamos diciendo, ¿sabe qué, profesor? Tiene razón, tenemos una deuda como sociedad y como Estado con usted y la queremos saldar. Hasta ahí está bien. Ahora viene, a partir de eso, toda la otra discusión respecto de la importancia de la docencia en nuestro país. Recuerda que el 75% de profesores renuncia antes del quinto año de ejercicio profesional. Y además, es re feo lo que voy a decir, porque no ¿Y tengo la eso en manera. qué, perdón, y eso entre qué año, a partir de cuándo pasa ha aumentado esa tasa? Los últimos 10 años, los últimos 10 años en que cuando empieza toda esta cosa de la beca vocación de profesor, que no sirve de Sí. mucho, cuando empiezan con estas iniciativas de regalarle la carrera a los estudiantes, bueno, en fin, ahí nos vamos dando cuenta, como te digo, es un poco feo lo que voy a decir, Diego, y quiero que se entienda que lo voy a decir tal cual como lo dice la literatura, no lo digo yo, lo dice la literatura. Los estudiantes de la PAES o de la PSU o lo que tú quieras, la prueba de aptitud académica, la que sea, los que obtienen menor puntaje en sus pruebas son los que estudian pedagogía. Lo que significa que en verdad quienes estudian en pedagogía son los estudiantes que han tomado esa opción como número 400, ¿sí? Independiente de los resultados del NEM. Me refiero a que no llegan los estudiantes más preparados. Dice la literatura, no lo digo yo, por favor. Y esos estudiantes, además, al término de la carrera, pasan 5 años y el 70% se van a cambiar. Esto significa que hay una sensación o una mirada respecto de la pedagogía o respecto del profesorado que ha perdido la valoración social, cultural y política que ha tenido y todavía se mantiene con cierto grado de validación la academia universitaria. Cierto grado, ¿no? Entonces, si los profesores y profesoras de nuestro país han estado tan golpeados durante muchos años por innovaciones académicas, por portafolios docentes, por evaluaciones docentes, por la no deuda histórica, por un sinfín de cosas, por el bullying, por el acoso, por un montón de cosas, el aula segura, lo que tú quieras, esto viene a dar un respiro importantísimo porque se les reconoce a los profesores. Se les reconoce que durante años nos hemos hecho los locos con una cuestión que demandaban con justa razón, que es muy simbólica, diría. Ujú. Pero a partir de ahora, si esto lo hacemos así y reconocemos que nuestros profesores y profesoras son carne de primer corte, lo que tenemos que hacer ahora es potenciar todo lo otro que nos corresponde hacer con ellos y entender que el profesorado ha de ser el personaje, diría yo, más importante en el desarrollo de una sociedad. Si entendemos que los profes son, ya paguémosle lo que nos jodieron durante 50 años, 40 años, si lo hacemos así, estamos mal. Sí. Si entendemos que es la gran discusión, Diego, que tengo yo aquí en España y en Chile, con que el bienestar de los profesores no tiene que ver con el resultado académico de nuestros estudiantes. No, el bienestar del profesor importa porque sí, punto. Es decir, el profe tiene que estar bien porque debe estar bien. Muchos dicen, pero está bien, entonces mejoramos los resultados de los estudiantes. No olvídate de eso, porque entonces el profesor se convierte en un Yo, instrumento. Y el yo, profesor no es yo un ahí instrumento. discrepo contigo. Yo no creo que es porque sí. Bien, Yo creo que el profesor debe estar bien o debe tener un bienestar porque es un formador, en este caso, de conocimiento o una persona que transmite conocimiento y que enseña conocimiento. Y tú en ese sí, sentido, para poder hacerlo de buena manera, tú tienes que tener un grado de bienestar, de satisfacción sí, en distintos planos, que no sí. necesariamente pasa por el resultado, por la obtención de que todos tengan promedio 6,5 más o porque tener los incentivos suficientes. Sin duda que influyen, pero Sí, finalmente caemos de nuevo en una cuestión bien relevante que es la salud mental, finalmente, que es lo más importante, porque si no, la verdad que si sí, una persona no anda bien, difícilmente va a poder transmitir ese bien a los demás. Yo sí, ahí... sí. eh, Lo que quiero decir, Diego, es que el bienestar del profesorado, quizá lo expresé mal, ¿no? Pero
yo no puedo pensar que el profesor o la profesora tiene que estar bien para que sus estudiantes estén bien, como ese objetivo. El objetivo del profesor que esté bien es para que los estudiantes les vaya mejor. A mí me parece que eso es un error. El profesor o la profesora deben estar bien porque corresponde que estén bien. Porque es como dices tú, porque es un oficio particular. Es decir, el bienestar de nuestros docentes no depende de otros, sino que toda la investigación que hagamos para el bienestar del profesor tiene como único objetivo el propio profesor. Más allá de los resultados, más allá de los posgrados, más allá de todo eso, es decir, y de la compra a ojos cerrados. Muy bien, es un tipo de transformador y es un tipo particular de profesional que requiere estar bien por naturaleza, requiere estar bien por un principio fundamental que es él simplemente. Sí. Y eso derivará efectivamente en mejores resultados en lo académico. Esa fue una discusión que tuve con la decana, que tuve con la Vanessa, que tuve acá en España, que he tenido con profesores, que he tenido con todo el mundo, y todo así como, Dani, esto da la razón, bueno, hagámoslo. Te cuento sí, que vas a seguir teniendo esa discusión conmigo, porque yo creo que ese tema no va a quedar acá, obviamente no en el espacio radial, pero ahí vamos a intercambiar ahí algunas ideas y visiones. Y bueno, como todo llega a su fin, este programa llega a su fin. Y te doy las gracias, Dani, por conectarte desde Sevilla, desde España, con nosotros. Así que dar las gracias nuevamente a todos quienes hicieron posible esto, los medios que nos pone la universidad y también quienes controlan esos medios, que es David y Francisco. Así que muchas gracias a quienes me están haciendo señas para que te despida prontamente. Así que un abrazo grande, amigo Dani. Cuídate mucho. Ahora viene la Tere con su programa. Y bueno, y nos veremos prontamente, colega. Así que cuídate mucho. Y que, abrazarnos. Así es. Y que todo vaya bien por España. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, y a todos los auditores, muchas gracias por estar presentes en el programa de hoy, escuchándonos. Y nos despedimos con la canción In the End de Linkin Park.